Hola mis amores, muy buenos días, espero que estén muy bien. Dedito arriba como siempre. Hoy vamos a trabajar en matemáticas, un tema que se llama congruencia y semejanza de triángulos. Es muy fácil. Primero vamos a trabajar congruencia. Ahorita vemos semejanza. Lo vamos a hacer por separadito. Para entender lo de congruencia, lo primero que tenemos que saber es que dos triángulos son congruentes cuando son iguales en tamaño, en la medida de sus lados, en la medida de sus ángulos, ¿cierto? Y vamos a tener para esto, vamos a tener en cuenta criterios. 3 criterios para saber si los ángulos son congruentes. ¿Y cuáles son esos criterios? Son lado, lado, lado. El otro, a ver que a veces se me escapan. Lado, lado, sí, ya me acordé. Lado, ángulo, lado y lado, ángulo, ángulo. Y se representan así como están ahí estos criterios con estas letras mayúsculas. Pero ¿qué es eso? La profe que nos está hablando tan raro, eso con qué se come. Esperen y verá lo fácil. Les voy a explicar uno a uno. Por ejemplo, a ustedes les dan 2 triángulos. Digamos que le dieron este triángulo y le dieron este otro triángulo. Y entonces les dicen, bueno muchachos, miren si esos 2 triángulos son semejantes, perdón, son congruentes. Entonces, una de las formas de mirar si 2 triángulos son congruentes, o sea, utilizando uno de los criterios, yo voy a mirar que este lado que me representa este lado del triángulo mide lo mismo, 3, ¿cierto? Este mide lo mismo que este, que es 2. Y este mide lo mismo que este, que es 5. ¿Qué quiere decir? Que es congruente porque sus 3 lados son iguales. ¿Se cumplió cuál criterio? LLL. Que los 3 lados, lado, 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 son iguales al triángulo del frente o al otro triángulo que me están dando. Ya determiné que son triángulos congruentes. Ahora vamos con el segundo. Resulta que me dan otro par de triángulos y me dicen que determine si son o no congruentes. Entonces digamos que acá mide 5, acá mide 5, que este ángulo mida, pongámosle 40 grados. Y me dan otro triángulo. 1, 2, 3, 4, sí, 1, 2, 3, 4. Y me dan otro triángulo. Y me dicen que acá mide 5, que acá mide 5 y que este ángulo mide 40 grados. Pero resulta que no sé cuánto miden estos ángulos. No sé cuánto mide esta línea, ¿cierto? No importa. ¿Por qué? Porque para eso tengo el otro criterio. Lado, ángulo, lado, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo eso? Que este lado es igual a este lado, que este lado es igual a este lado y que el ángulo que está en la mitad, porque vemos, ¿cierto? Lado, lado y el ángulo está en el centro, que estos 2 lados son iguales y el ángulo que tiene entre las 2 líneas también es igual. Y acá lo mismo, sus 2 lados son iguales y vemos este ángulo que es también del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces se aplicó ¿cuál criterio? Lado, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Tienen las mismas medidas los dos, por tanto son congruentes. Ahora vamos a ver el tercero, lado, ángulo, ángulo. Me dan no, pero lo voy a hacer más grande para lo que lo necesito. Necesito hacer uno más grande. Hagamos este parecido al de allá. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . . .
Digamos que acá mide 5, este ángulo que sea de 90 grados, que este de acá sea de 43 grados. Digamos que este mide 90 grados y que este mide 43 grados, ¿cierto? Entonces, chicos, ahí aplicamos el otro criterio. Lado, ángulo, ángulo. ¿Qué me están diciendo? Que si uno de sus lados es igual y los dos ángulos y dos de sus ángulos también son congruentes. Acá, ¿qué no necesité saber? No necesité saber cuánto mide este lado, no necesité saber cuánto mide ninguno de estos dos lados, no necesité saber cuánto mide este ángulo, ni cuánto mide este ángulo. Aquí solamente necesitaba saber el valor de uno de los lados y el valor de dos de sus ángulos. Entonces, chicos, repaso otra vez, vuelvo y explico rápidamente. ¿Cuáles son los criterios para yo saber, primero que todo, qué es congruencia? Cuando dos polígonos, porque no solamente con triángulos, son exactos en tamaño, en el valor de sus ángulos y en el valor de la medida de sus lados. En el caso de los triángulos, hay criterios que podemos tener en cuenta para saber LLL, o sea que sus tres lados sean iguales sin necesidad de saber la medida de sus ángulos. Lado, ángulo, lado, que yo sepa que dos de sus lados son iguales y uno de sus ángulos también, sin tener que saber el valor de los otros ángulos ni de el otro lado desconocido. O lado, ángulo, ángulo, cuando sé, voy a borrar esto para que no los confunda, cuando sé la medida de uno de sus lados y de dos de sus ángulos. Aquí no tenía que saber qué, no tenía que saber la medida de los otros dos lados, ni tampoco la medida de uno de sus ángulos. Bueno, chicos, ahora paso a explicarles semejanza de triángulos. Bueno, mis amores, ahora vamos a ver cómo se trabaja semejanza o cuándo sé yo que dos figuras son semejantes. Chicos, dos triángulos son semejantes cuando una de dos tiene el mismo valor en sus ángulos o cuando la medida de sus lados son proporcionales. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí el tamaño ya no importa. Pueden ser más grandes un triángulo del otro o un polígono del otro, pero se debe tener en cuenta la medida de los ángulos. Por ejemplo, vemos que este triángulo es más grande que este, ¿cierto? Perdón, este es más grande que este. Pero ¿qué podemos ver? Que acá tiene 100 grados en el ángulo, este vale 45 y este 45. El del frente, lo mismo, acá tiene 100 grados, acá tiene 45 y aquí 45. Con eso yo ya sé que son semejantes, solo con eso. No me interesa el valor en este momento de sus lados, eso no es lo que voy a tener en cuenta. Solamente si yo lo miro, ay, vea, esto tiene los mismos ángulos, valen lo mismo cada uno, ya, son semejantes, no tengo que mirar. Pero ¿qué pasa si me dan dos triángulos como en este caso, donde no me están dando el valor de los ángulos, sino que me están dando el valor de los lados y veo que son diferentes, ¿cierto? Entonces digamos que claro, ahí muy fácil porque pues uno cuenta cuadritos, uno el cuaderno de matemáticas que es de cuadritos, uno cuenta y más o menos compara o los ve similares, ¿cierto? Pero no nos podemos dejar engañar de la vista. Una cosa puede parecernos del mismo o la misma forma, pero variar, ¿cierto? Los ángulos cambiar. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? Chicos, ¿cómo sé que siendo de dos tamaños diferentes son semejantes? La medida de sus lados debe ser proporcional. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a mirar que esta línea de acá, ¿yo con quién la voy a asemejar o con quién la voy a comparar? Con la línea de acá, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar si estas dos son proporcionales. Obviamente, pues el número mayor va a ser el que voy a dividir, o sea, va a estar encima. Entonces digo que 6 es a 3. Entonces lo coloco, 6 es a 3.
pero todos tienen que ser proporcionales. Entonces ya miro este, ¿cierto? Miro estos dos, que son los que me representan este lado. Entonces, 4 es a 2. 4 es a 2. Y nos falta el último, que es esta línea de acá, ¿cierto? La que tiene 5 de medida y la que tiene 10. Entonces decimos 10 es a 5. Obviamente siempre voy a poner el número mayor arriba. 10 es a 5. Entonces vamos a ver si efectivamente sí son proporcionales. Hacemos la división. 6 dividido 3, ¿cuánto me da? 2, ¿cierto? 4 dividido 2, ¿cuánto me da? 2. Y 10 dividido 5, ¿cuánto me da? 2. Por esta razón que obtuve de estas proporciones, como es la misma, entonces son semejantes, ¿cierto? Si uno de los lados me diera otro número, si por ejemplo acá tuviéramos digamos, un 10 y acá un 3, ¿cierto? Entonces 10 dividido 3 me va a dar 3.3. Ya lo dañaría todo, ¿cierto? Ya no serían semejantes. Siempre tiene que dar el mismo valor. Acá, ¿cuál estaba? 2 y 4 y 2. Entonces, chicos, de esta manera, como les acabo de explicar, es que nosotros sabemos cuándo dos triángulos son semejantes o son congruentes. Congruentes, igualitos en tamaño, en forma, en la medida de sus ángulos. Ya sabemos que tenemos varios criterios para determinar si son o no son congruentes. Lado, 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 o sea que sus tres lados son iguales. Lado, ángulo, lado, o sea que tiene dos lados iguales y el ángulo que está tomando esos dos lados también es igual. O lado, ángulo, ángulo, que uno de sus lados son iguales y dos de sus ángulos también son iguales. Y en semejanza tengo que tener en cuenta solo dos cosas. Una, que todos sus ángulos midan lo mismo, sin importar que la figura sea más grande que la otra, o que el valor de sus lados sea proporcional. Es decir, que cuando hago la división me va a dar lo mismo, voy a obtener la misma razón. Bueno, mis amores, eso es todo. Les queda para desarrollar las páginas 122 y 123 del libro. Chicos, pues no les voy a ayudar con esto, porque realmente ustedes están diciendo ya, hay 2 páginas y no nos va a ayudar. Pero chicos, solamente es de encerrar. Ustedes miran, acá tienen que determinar cuál de estas parejas es congruente y las encierran. Y acá determinar cuál de estas parejas son semejantes y las encierran. Y acá medir los lados de estas figuras, pero pues ustedes ahí tienen, no se ve bien en pantalla, pero ahí están los cuadritos para que cuenten. Acá 2, 2, 1, 1, 1 y acá 2, 4, 4, 2, 2, 2, ¿cierto? Y pues ahí ya ustedes miran, ¿por qué son semejantes? Porque son proporcionales, porque este 2 de acá y este 4 de acá, que son las dos líneas, entonces decimos 4 es a 2, 4 dividido 2 es 2. 4 es a 2, 4 dividido 2 es 2. 2 es a 1, 2 dividido 1 da 2, ¿cierto? Siempre les va a dar lo mismo. Entonces, chicos, y además hay otro que ni siquiera ustedes tienen que ponerse a medir o a contar cuadritos. A simple vista, si yo veo estos dos cuadraditos, yo veo que uno es más grande que el otro. Ahí no tengo que medir nada. Yo sé que esos no son congruentes, porque estamos diciendo que deben ser iguales también en tamaño, ¿cierto? Entonces yo los miro y no son congruentes. Entonces lo mismo van a hacer, esto es más como de observación. Entonces no hay mucho que explicar, pues mucho que ayudarles ahí, porque es que está súper fácil esa tareita. Bueno, mis amores, eso es todo. Como les digo, es un tema súper fácil como todo. Ya, yo sé que para ustedes ya todo es fácil, regalado, como estamos de adelante ya con, a ver, yo creo que un pie y hasta la mitad del otro en sexto. Así estamos, a ver, un pie, no, más de casi ya empezando a meter el talón allá en sexto. Ya estamos más allá que acá, entonces no, ya ustedes son unos duros de la matemática y de todo. Bueno, mis chicos, los quiero mucho, les mando muchos besitos. Bye, juiciosos con las tareas que se nos acabó este periodo.